Me presento rápidamente, para quienes no me conozcan, aunque ya estaba ahí como publicado para las personas que entraron por el link y por el cartel de presentación. Mi nombre es Sebastián Aceta, soy actual estudiante de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y bueno, soy miembro de Sociedad TEPUC. Hago debate VP hace un par de años, pero hacía también debate antes en otro tipo de formatos en el colegio. Y pues nada, uno de mis roles favoritos se volvió hacer los discursos de primer ministro y de líder de oposición. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar ese taller para la Universidad de Extremadura. Así que, nada, solo recordarles pequeñas cosas protocolares antes de iniciar. Me pueden hacer las preguntas sobre ciertos temas particulares que tengan que ver con lo que estoy explicando por el chat cuando hable cada slide. Y si tienen alguna pregunta general de lo que se pasó en ese momento, sí, sería mejor que lo hagan al final. Al final igual les vamos a dejar como si tienen alguna pregunta de cualquier tema que tenga que relacionarse con eso. Y si no, pues creo que eh, y si está relacionado con alguna de las cosas que estamos hablando, me lo pueden hacer por el chat, y ya que no está disponible el elemento del micrófono. Así que nada, eso. Entonces, pues bueno, podemos empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos puntos importantes. Primero vamos a hablar cuál es el objetivo de este discurso, la estructura, después un poquito sobre el tiempo de preparación, que yo creo que es fundamental en este tipo de discurso. Vamos a hablar un poco de qué implica un caso, qué es previo a la argumentación, qué incluye, y algunos puntos que yo creo que son muy, muy relevantes para este discurso y que muchas veces la gente los olvida. Luego voy a hablar un poquito de que no tanto es centrado tanto en PM, pero sobre cómo hacer análisis, que yo creo es típico punto de construcción de casos, pero yo creo que es fundamental en este discurso. 3, sobre los preventivos. Yo creo que es una pregunta muy común sobre qué prevengo, qué no prevengo, cuándo prevengo, qué es mi obligación o no. Y de ahí un punto que yo creo que es también súper relevante, que es acerca de la estrategia. Yo creo que hoy en día la estrategia es algo que se deja muy de lado. Incluso es algo muy, muy nuevo, en el sentido donde las personas cada vez intentan ser más estratégicas. Las mejores personas oradoras de la hora se enfocan bastante en eso, algo que antes no era tanta prioridad, pero yo creo que es fundamental para ciertos problemas del debate. Y bueno, finalmente, ahí están puntos de información, cómo manejar el tiempo, y voy a hablar un poco de líderes de oposición. Ahí, o sea, con lo que me refiero a esto es que este taller está enfocado principalmente en el PM, pero casi todo aplica para ambos discursos, pero hay ciertas peculiaridades en el discurso de ELO que lo voy a tratar al final para que vean cuáles de ese tipo de cosas se enfocan un poquito menos o más en ese discurso. Bueno, dicho esto, creo que puedo empezar. Genial. Ok, el objetivo es claro. Creo que, o sea, más allá de ganar el debate sacar puntos un buen desempeño en el debate, creo que hay que tener claro cuál es el objetivo de este tipo de discurso. Primero es, creo que dejar claro cuál va a ser la discusión y cómo funcionan los mundos. Ahora, ojo aquí, cuando hablo de mundos, quiero que se entienda que no estoy hablando de esta casa prefiere un mundo por sobre otro y solo ese tipo de emociones. Cuando hable de mundos en este debate, en este taller, me voy a referir a ambos escenarios. Por ejemplo, el mundo de gobierno es el escenario de gobierno, el mundo de oposición es el escenario de oposición. Es tipo una jerga que me ayuda un poco mejor a graficar lo que voy a explicar. Creo que eso. Entonces, voy a hablar sobre, creo que es importante dejar claro cuál va a ser la discusión, cuál va a ser el debate. Esa es una ventaja comparativa que tiene el primer gobierno. 2, posicionar tu caso, es decir, cómo es que tu caso se ve dentro de esa discusión. 3, controlar hasta cierto punto el desarrollo del debate. Es decir, tú cuando haces este tipo de discursos, tú puedes establecer qué es lo más relevante, por qué, y en base a eso tú puedes condicionar el debate, porque la gente tiene que hacer engagement, es decir, involucrarse con ese tipo de material, y de no hacerlo, pues quienes sean buenas personas jueces deberían tenerlo en cuenta a la hora de la adjudicación. Por lo tanto, es que creo que las mejores personas que debaten siempre van a tratar de hacer engagement con esos clashes, o con ese tipo de encuadres, siempre que hayan sido bien justificados o intuitivamente relevantes. Ahora, 3 disclaimers antes de iniciar. 1, muchas veces es una posición difícil, pero no tanto por lo que implica, sino por cómo se valora. Es decir, creo que es algo bastante común que tenemos en las personas que ya llevamos un tiempo en el circuito, es que la adjudicación es un tema que aún está bastante deficiente en nuestro circuito. Y por lo tanto es que
si no se sabe bien cómo valorar el material de las cámaras altas, a veces existe un valor mayor a las cámaras bajas. Eso es algo que no, o sea, es imposible de arreglar siempre, tener personas juezas que sepan cómo valorar las cámaras altas en relación de las cámaras bajas en un cruce o en bancada, pero lo que sí es que creo que ese taller puede ayudar a disminuir lo máximo posible ese tipo de errores que pueden haber a través del elemento de la estrategia. Igualmente, a mí me sigue pasando que muchas veces yo siento que hay cosas que no se me valoran en cámaras altas. Creo que es algo bastante común, pero siempre hay que tratar de disminuir las posibilidades de que ese tipo de cosas sucedan. Ok, dos, tiene beneficios específicos ser alta de gobierno. A mí me encanta por eso. Yo creo que la gente le tiene mucho miedo, pero no, o sea, creo que tiene un beneficio particular que son los tres que hablo arriba, que es tú dejar claro, tú guiar el debate, tú quién eres primero de cómo se va a ver esto, de qué va a ir esto en general. Y dos, creo que muchas veces los mejores argumentos, en la gran mayoría de casos, no son implica que sea siempre, suelen ser los más intuitivos. Los más intuitivos, los más fáciles, los primeros que se te ocurren, los que suelen salir más, suelen ser los más fáciles, suelen ser los más intuitivos porque son los más comunes, a la cualquier persona común se le ocurriría en ese momento. El hecho que tú puedas hablar primero y decirlos, el hecho que si los explicas bien y los pondrás bien, es difícil que tu baja pueda ganarte, o va a exigir, o sea, no es difícil, pero va a exigir más a tu baja. Eso hace que tú construyes el mundo, guías el debate, eres la primera persona que habla y por lo tanto puedes cambiar a tu baja y tienes que, bueno, hay un vice que va a tener que lidiar con alta OPO, pero ya tienes dos cruces que tienes bastante control. El único cruce que podría ser un poquito, el que no tienes tanto control, es baja oposición, pero si construyes bien y logras identificar qué es lo que hay que probar para ganar, creo que es una cámara con la que se puede lidiar igual. 3, este taller va a abordar puntos que puedan aportar al desarrollo de las cámaras altas en general, pero se va a centrar en los primeros discursos. Creo que después va a haber un taller de visas, no estoy seguro, pero por ahora se va a centrar solo en esto. Van a haber algunos temas puntuales cuando hablamos de prep o de caso que aplica para la construcción en general en cámaras altas, pero principalmente yo me enfoco completamente en los primeros discursos. Yo toda mi vida he hecho primeros discursos. No tengo experiencia en segundos discursos, no soy la mejor persona para ese tipo de recomendaciones. Entonces, vamos a partir. Un segundo. Acá, perfecto. Okay. Entonces, voy a partir hablando de la estructura. Yo creo que la estructura es fundamental, es decir, muchas veces se suele decir que, es que está bajo las personas juezas. Si yo lo dije, lo tiene que haber anotado. Ahora, eso tiene dos problemas. La primera es que es una aspiración un poquito optimista de lo que las personas van a notar o van a entender. Es decir, muchas veces las personas no van a notar o si lo tienen anotado no van a recordar bien qué quisiste decir con eso y tal, si no tienes una estructura clara. Si no tienes una estructura clara, nadie tiene idea de lo que estás diciendo ni por qué lo estás diciendo. Yo muchas veces adjudico debates y la gente habla y sigue hablando y sigue hablando. Y la pregunta que me viene a la mente es, ¿y por qué está diciendo esto? ¿Me está mecanizando? ¿Está caracterizando? ¿Está planteando el primer argumento? ¿Ya pasó el segundo? No hay claridad. Es fundamentalmente importante porque un discurso sin claridad y sin estructura no es persuasivo. Y lo que tú tienes que hacer es que tu discurso se quede en la mente de la persona que está adjudicando, porque así no se olvida tu discurso. Entonces, esa es la primera razón por la que hay que hacer también una estructura. 2, porque es incluso más fácil ordenarte, es incluso más fácil saber cómo van guiando las ideas, tener es lineal. Pero 3, es incluso mucho más claro cuándo estás probando algo, cuándo no estás probando algo. Y limita la capacidad de la interpretación de las personas que están juzgando. Muchas veces alguien dice, es que esto no está probado. ¿Por qué? O con eso estás adjudicando, ¿no? ¿Cuáles fueron los mecanismos para que el primer gobierno te pruebe eso? Y una persona no sabe responder, porque a veces están muy difusos, las explicaciones no están claras. Entonces, ¿cómo es el PM ideal? Esto también aplica para el líder de OPO, pero hablando con las refutaciones iniciales que a veces hay que hacer, ¿no? Pero en general es una introducción sobre el debate, sobre de qué va, en el sentido de, pues, ahí graficar algunas cositas o partir con un problema explícito. 2, la caracterización, el encuadre, es decir, cómo va a encuadrar, cómo se va a hacer este debate, cómo piensas ganar. Ojo, cómo piensas ganar no es necesariamente la pregunta de, ¿cómo pienso ganar el debate, panel? No, es
tú tienes que tener en mente que tú encuadras con esa idea en la cabeza. Tú no vas a, o sea, tú caracterizas no solo para decir, ese es el debate, sino dentro de tu caracterización hay algo ahí que es cómo yo voy a ganar el debate, por qué estoy haciendo esto, que lo vamos a clarificar un poquito después. 3, establecer el debate, ahí ya estableces cuál va a ser la discusión, cuál va a ser, qué vas a decir tú y qué se supone que con lo que va a lidiar Oppo, y de ahí 2 argumentos y la conclusión. 2 argumentos es un elemento estándar, es decir, puedes tener 1, pero lo ideal son 2. Yo creo que puedes tener más también. Yo recomiendo que sean 2 porque creo que muchas veces el hecho de tener más pierde la capacidad de análisis que tú le puedes dar a cada uno de los argumentos. Y un error muy común es que estás en un prep time y la gente dice como, es que se me ocurrieron 4 ideas, las trata de decir las 4. Luego llega a su baja, se coge una, la desarrolla bien y la pondera por la de alta y gana. Y la gente dice, ¿por qué me ganó? Mi baja fue derivativa. Y yo, sí, pero lo ponderó, lo analizó mejor y tú me diste 4 ideas que eran potencialmente buenas, pero no me las desarrollaste bien. Hay personas que tienen la habilidad de hacerlo, sí, pero la gran mayoría no. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es tener 2 argumentos bien analizados que tener 5 sin análisis o 4 o 3. A veces 3 podría venir cierto si crees que hay argumentos que puedes probar de forma rápida. Ya depende de eso de cada persona. Es mi intercepción de esto, mi recomendación. Si una persona lo puede hacer, genial. Es decir, yo he puesto puntajes excelentes a personas que me dieron 5 argumentos y la probaron excelente. Es difícil hacer eso y depende mucho del debate y de la moción y de muchos otros factores, pues yo no lo recomiendo. Y finalmente la conclusión. Siempre tienes que dejar claro qué probaste, porque si no, queda difuso todo lo que dijiste y qué probaste, porque eso es importante. Pero eso lo puede igual afinar un poquito dice, pero el resto era como lo más relevante. Vale. ¿Qué hora es? Vale. Vamos a partir con esto. Genial. Vamos con el tiempo de preparación. Yo creo que es importante que acá la diferencia en las capas, o sea, acá el tiempo de preparación tiene un fin determinado y es, vas a hablar inmediatamente probablemente, vas a hacer un discurso ahorita, va a acabar el tiempo de preparación y vas a hacer un discurso. Entonces, el tiempo de preparación de ambas personas que están preparando tiene que ir enfocado en ese discurso porque ese discurso es fundamental para el desarrollo de todo el debate, para el planteamiento de todo tu caso, y luego dice incluso va a tener que adaptarse al debate, y es más fácil si se adapta al debate, si sabe cómo es que tú intentaste justificar cómo era el desarrollo. Es entonces que es importante que el prep time, el tiempo de preparación, esté centrado en ese discurso. Te centras en cómo va a salir ese discurso, más que cómo nos distribuimos las cosas, que suele ser algo que pasaba, por ejemplo, cuando yo iniciaba, y yo decía, ¿cómo nos vamos a distribuir? Ya, yo digo esto, tú dices esto. No, lo general es que se centre cómo va a ser el caso y que el caso salga desde el inicio y que quede bien claro. Y que el tiempo de preparación esté enfocado en eso. Ahora, después de tener claro eso, ¿qué hago yo? Yo creo que es importantísimo pensar en los puntos de choque y los clashes del debate. Es decir, es a lo que muchas de la gente pasa en directo a argumentar y no, porque si tú pasas directo a argumentar, no sabes necesariamente qué es lo que tienes que hacer para ganar, qué es lo que tienes que probar, cómo vas a ganar cada punto de choque, o incluso para el panel no queda claro cómo tus argumentos entran en eso. Recuerden que el debate es un elemento comparativo y que muchas veces se define por puntos de choque. Y eso hace que si tú no tienes claro cuáles son los puntos de choque, cuáles son, cómo se ve, cómo va a tratar de ganar el punto de choque tanto gobierno como oposición, entonces va a ser difícil que tú puedas ganar el debate porque no tienes claro y el panel no lo va a tener claro porque no lo planificas estratégicamente. Entonces, ¿qué tipo de preguntas te puedes hacer para identificar cuáles son los clashes y qué tienes que probar? Uno, ¿por qué pone adjudicación a moción? ¿Qué quieren que se debata por cada lado? ¿De qué trata específicamente esto? ¿Por qué ponen esto y no otra cosa? ¿Cuáles son las discusiones intuitivas? Esa es la que más me sirve a mí, la verdad. Yo creo que llega un punto cuando uno con práctica, uno puede darse cuenta que hay discusiones que son evidentemente intuitivas. Hay backlash, hay en qué mundo las minorías están mejor, en qué mundo estas minorías tienen más libertad o tienen mejor bienestar. Como hay distintos subtemas dentro de cada clash, discusiones intuitivas que sabes que van a salir, y la idea es que tengas claro que, por ejemplo, cuáles son los 2 puntos de choque más relevantes y tal, ¿no? Ahora, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo materializar eso en la moción que está ahí, que es una moción que yo di a ti en el Campeonato Nacional de Perú. Y en el Campeonato Nacional de Perú me fue bastante en esta moción. No fuimos altas, fuimos bajas, pero hay un evento particular que fue un error de nuestra cámara alta, que son muy buenos también, pero que, por ejemplo, nosotros no hubiésemos cometido porque teníamos claro este tipo de cosas. Ahora,
o probablemente, ojalá no lo hubiésemos hecho. Va. Entonces, tú identificas los clashes, ya sabes cuáles son los puntos de choque. Ahora es importante algo que la gente se me olvida, que es, no, aún no paso a argumentar, o sí, si paso a argumentar, debo tener en mente cuáles son las caras de prueba del debate que te permitirán ganar cada clash. Pero, a ver, esto suena a veces un poco como, no sé, decirlo boomer o algo así, como, la cara de la prueba de mi caso. No, a lo que voy con esto es más de cuáles son las caras de la prueba del tipo de argumento, del clash. O sea, por ejemplo, a veces para que yo pruebe algo, yo tengo que probar por qué, por ejemplo, una moción de esta casa prohibiría, yo a veces tengo que probar por qué algo es suficientemente malo como para prohibirlo. Yo tengo que probar por qué es una de las situaciones donde probablemente se debería prohibir. Yo tengo que probar por qué es que es justificable vulnerar la libertad de ciertas personas para prohibir que se utilice X cosa. Y esos son tres puntos que siempre hay que probar o que normalmente siempre hay que probar. Pero a veces la gente prueba dos o prueba uno o no sabe, porque directo se va a argumentar por qué esto es bueno, por qué hay que prohibirlo, por qué hace daño. Pero no queda claro, esa no era la carga de la prueba del argumento. La carga de la prueba del argumento era no solo porque hace daño, sino porque hace suficiente daño para prohibirlo y porque hace tanto daño como para limitar la libertad de la gente a no utilizarlo. Esas cosas son elementos que tú tienes que identificar en la carga de la prueba, porque luego tus argumentos, cuando los construyas, tienen que ir enfocados a cómo yo voy probando las cosas que el Clash me pide que pruebe para ganar desde gobierno. A través de ese tipo de elementos, lo puedo hacer a través de literalmente decir explícitamente, estos son los dos, para probar este argumento yo tengo que probar esas cosas, cómo pruebo la primera, bla, 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 cómo pruebo la segunda, bla, 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 o puedes tenerlo incluso dentro de tu propio argumento integrado, pero tienes que tener claro que estás probando eso, porque si no pruebas eso no ganas el Clash, no probaste lo que tenías que probar, luego tú bajas a ley, te lo roba y te gana. Entonces, vamos a tener acá vamos a hacer algo, pueden participar por el chat, o lo digo yo, lo que pasó. Por ejemplo, acá la moción es esta casa responsabilidad sería penalmente a Donald Trump de la violencia y estragos cometidos en el asalto al Capitolio. Ahora yo les pregunto, mi pregunta es, ¿cuáles son como los clashes intuitivos que encuentran en la moción? Si alguien puede dar un minuto para que pongan en el chat clashes que se les ocurren de este debate, puntos de choque que van a salir, asumiendo, y ahorita somos primer gobierno, ¿no? Si a alguien se le ocurre, lo puede decir en el chat y normal, o sea, si, no importa si está mal. Además, no necesariamente tiene que estar mal. Bueno, casi todos los puntos de choque que identifiquen probablemente estén bien. El problema es que tanta relevancia tiene. Creo que nadie tiene alguna idea, nadie quiere participar. Un clash sería exacto. Ese es un clash importante. Ese es un clash importante. Es en un donde hay más justicia, legitimidad, libertad de expresión. Exacto, ese es otro punto, ¿no? Ese es incluso esta parte de la justicia, es decir, son elementos de la legitimidad, va a ser que tan justo, y la limitación de la libertad de expresión también sobre qué tan justo es eso y tal. Consecuencias prácticas de la responsabilización. Exacto, eso también es fundamental, porque la moción, o sea, oposición incluso puede ir y salir y decir, mira, es que incluso si es culpable, preferimos no hacerlo, a pesar que eso traiga más justicia abstracta, porque las potenciales consecuencias son peores. Que es algo que suele pasar en ese tipo de debates. Vale, entonces, bueno, ya los clashes que yo tenía pensado hay más probablemente, son los primeros que se nos ocurren a nosotros, cuando preparamos, o Joaquín, que es de dupla, en donde se cumple mejor justicia, en donde Donald Trump tiene más poder, porque normalmente en ese tipo de casos hay una asunción general de que Donald Trump es peligroso para el mundo. Y tres, cómo es que con qué beneficios y perjuicios tiene responsabilidad Donald Trump, es justamente lo que ahí me decía Fabián por el chat sobre los perjuicios o los beneficios de que Donald Trump haga esto. No, de meterlo, qué perjuicios tiene para generar las consecuencias utilitarias de la responsabilización, ¿no? Vale. Ahora, vayamos con el Clash 1. ¿En dónde se ha cumplido la mejor justicia? Asumamos que somos primer gobierno. ¿Qué tenemos que probar para ganar ese Clash? Y para hacerlo relevante también dentro del debate. De nuevo les voy a dar un minuto para que lo digan en el chat, si quieren. Es decir, son primer gobierno, ya hicieron el prep time, ya identificaron que hay esos 3 puntos de choque, y ustedes quieren ganar el primero. ¿Cómo lo ganan?
¿Qué debo probar antes de argumentar? Es más fácil argumentar luego, es más fácil argumentar cuando yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Solo tengo que enfocarme en probar este tipo de cosas. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Cómo ganar el primer clash? Okay. Si no lo tiene claro, ok, creo que me habla un segundo. Okay, ya. Ok, entonces si no se les ocurre, voy a poner yo cómo lo hicimos. Creemos que el Clash 1 era entonces cumple una mejor justicia. Creo que era importante explicar por qué era responsable. Ahí hablamos, por ejemplo, cómo es que Donald Trump tiene asesores dentro del gobierno que sabe, y Donald Trump sabe la capacidad de agencia y que tiene en la gente, la capacidad de influencia que tiene, y cómo incentivar ese tipo de cosas. Tenía cierto grado de conciencia para saber que podía desencadenar en violencia. Y ahí profundizamos un poco en qué implica ser responsable y cómo es que esa responsabilidad que por ejemplo, se ve en cualquier otro tipo de crímenes, se asocia a este elemento particular. Un segundo punto es sobre por qué el hecho que sea responsable amerita responsabilización penal. Eso es importante porque muchas veces dicen, es responsable, pero oposición ahí te puede guiar con lo que yo decía hace un momento, que es la idea mira, me da igual que sea responsable, si es que no meterlo preso tiene mejores consecuencias para el mundo y la gente está mejor. Entonces, porque creo que este tipo de elemento, entonces, hay que probarlo. Hay que probar ese clash porque probar eso es incluso mitigar otros clashes y hacer mi clash más relevante. Entonces, no solo estoy probando lo que quiero ganar, sino estoy probando, ya lo estoy haciendo relevante mientras lo construyo. Pero 3, ¿por qué deberíamos responsabilizarlo incluso cuando hay potenciales perjuicios utilitarios? Porque si se dan cuenta, la segunda carga es por qué es que cuando alguien es culpable se le tiene que atribuir una carga penal. El tercero es por qué incluso cuando lo potencial tenga perjuicios utilitarios es poco relevante frente al hecho que ya probé que debe ir a la cárcel o debe tener algún tipo de sanción. Es entonces que si tú pruebas esas 3 cosas, tú no solo estás probando que en tu lado tal vez hay un poquito mejor de justicia, sino tú estás probando por qué es que el hecho de que haya mejor justicia es particularmente importante dentro del debate. Entonces, luego de tener eso claro, tú argumentas y puedes dividirlo así para ganar ese clash, 3 mecanismos, diversificarlos así, o la estructura que tú quieras que te permita lograr ese beneficio. Ahora, entonces, así creo que es importante sacar. Ahora, eso es un ejemplo bastante claro de cómo es que se tiene que hacer esto, pero por favor, háganlo porque esa es la diferencia entre una persona que solo habla y argumenta bien y una persona que puede construir, identificar bien cómo gana el debate. No solo cómo argumentas, sino cómo ganas, cómo te va bien. Y no creo que sea algo demasiado complicado. Creo que es algo que la gente, o sea, un poquito de práctica, la gente no practica esto cuando es alta, cuando hace casos. La gente no se pregunta muchas veces cuáles son las cargas de la prueba de mi argumento. Simplemente es, vamos a mecanizar, mostrar impacto. Pero ¿por qué esos impactos importan? Es en base a cómo construyes el clash. Entonces, fíjense, espero que haya quedado claro. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento sobre esto? Sobre el tipo de preparación, sobre la estructura. Más o menos. Si no, me la pueden decir mientras voy pasando a la otra. No. Entonces, un segundo, ahí está. Claro. Ok, vamos a hablar del encuadre. El encuadre que se le puede decir framing, caracterización, con caracterización más conceptualización. Ahí alguien dijo, ¿cómo puede ir el espíritu de la emoción? Va. Ese es un término controversial a mi criterio, porque yo no creo que, o sea, siempre esa idea de qué es lo que la adjudicación quiere que se debata y el espíritu de la emoción, pero muchas veces se instrumentaliza mal esa idea de, es que si tú no debates el espíritu de la emoción, entonces pierdes. Y no, o sea, si tú puedes leer la emoción, interpretar algo, justificar por qué eso es válido dentro del fraseo que me está dando la emoción, y otra persona interpreta que ese no es el espíritu de la emoción, entonces eso es irrelevante. Me tienes que probar porque es solo que el hecho que no esté en el espíritu de la emoción hace que el debate sea otro. Hay muchas veces donde la gente dice, por ejemplo, no, es que es injusto que oposición tenga este argumento.
probablemente no debería poder sacar eso porque no entra en debate, no va en el espíritu de la moción. Y yo me pongo a adjudicar y yo les digo, ok, no es mi culpa que es injusto. O sea, si tú no me pruebas por qué es que, si tú no me pruebas por qué es que tiene que estar fuera del debate eso, de manera lógica y mecanizada, entonces si yo puedo interpretarlo en la moción y una cámara me justifica por qué, entonces yo tengo que comprarlo igual. Entonces yo creo que no es tan importante identificar tanto el espíritu de la moción como tal, o sea, sí, pero no en el sentido de que eso es lo que en base a eso tengo que hacer para ganar, sino yo tengo que identificar qué es lo que, o sea, yo leyendo la moción a través de cada palabra, yo puedo identificar qué es lo que quieren que se debata y en base a eso estructurar mis argumentos. Por ejemplo, si la moción dice esta casa prohibiría, probablemente, por ejemplo, esta casa prohibiría, esta casa legalizaría todas las drogas, probablemente esta persona, lo que el equipo de adjudicación quiere que se debata es este, sobre la libertad de la gente, ese tipo de elementos, o los beneficios utilitarios de legalizar frente al narcotráfico. Oposición tiene que decir cómo es que el Estado no puede permitir eso por los beneficios perjudiciales. Hay otra cosa que se quiere que se debata, que es en qué lado hay más consumo y si el consumo significativo que haber solo legalizándolo es suficientemente importante como para prohibirlo y pero corta en la salud. Es decir, solo por la palabra legalización y para hablar de drogas y de los impactos que eso tiene, uno puede ir graficando eso, pero es más de práctica identificar básicamente el debate, aunque es más sobre, yo creo que eso igual lo puedes hacer a través de ir pensando cuáles son los clashes del debate, porque si tú identificas que hay un punto de choque, entonces hay discusión, y si hay discusión por la moción, entonces eso está de acuerdo al espíritu de la moción, o no, pues, no, debería estarlo, y si no le está, pues, es poco relevante porque es una discusión que se puede dar y que tú le puedes dar relevancia. Entonces, eso creo que es lo más importante ahora, de hallar eso y el cuidado con cómo interpretar eso en los debates. Va, ahora con el encuadre. Ya tienes los clashes, ahora ya tienes las caras de la prueba, como quieres probarlo. Ahora tienes que construir cómo interactúan ambos mundos. Ya más o menos sabes cómo va el debate, porque ya estás probando cosas para mitigarlo desde arranque. Pero tienes que construir bien cómo se ve, porque tú no puedes partir diciendo que oposición no tiene beneficios, que todo lo bueno te lo tienes tú. Por eso que algunas veces la gente dice, yo tengo el trade-off. Y eso a veces es bueno porque tú asumes que no, tú partes diciendo yo no tengo todo y yo gano solo con una pequeña parte, incluso cuando no lo tengo todo. Eso puede ser bueno a veces. Ahora, igual hay que tener cuidado con eso, porque a veces la gente dice yo voy a hacer el trade-off y a veces no tienes que hacer el trade-off. Hay otros beneficios de oposición, tú puedes tener esos beneficios. Tú grafica el mundo en tanto puedas justificarlo y de forma razonable, pero si tú crees que es razonable creer que tienes los beneficios en tu lado y puedes justificarlo, ojo, mucho cuidado ahí porque la gran mayoría de las veces no vas a poder hacer esto. Entonces, adelante. Pero siempre hay que tener cuidado qué es lo más razonable y qué es lo que puedo probar, qué es lo que suena intuitivo o qué es lo que puedo hacer que suene intuitivo. Entonces, ¿cómo lo construyo? Ser razonable, no le vendas el peor mundo posible, nunca. Puedes venderle un mundo mejor de tu lado, justificándolo bien, porque eso te ayuda a encuadrar y a posicionar tu caso. Pero tienes que darles material para que se vea, para que se interprete como, es que está habiendo discusión. Porque si no hay discusión, es fácilmente que oposición te diga, mira, justamente por eso, la interpretación está haciendo mal, ese encuadre es injusto, ese encuadre, y justificar por qué es que sea injusto hace que no puedas hacer eso porque no funciona de esa determinada forma. Es incluso poco probable que si un equipo, un lado tenga todo lo bueno. Y eso el otro día en debate, en un punto de información, no digo que sea un buen punto por esa determinada forma, pero en un debate en el round robin, que es como uno de los mejores torneos en inglés, donde un equipo le preguntó a una persona que estaba hablando, ¿tú en verdad piensas que mi mundo es así? No sé si fue el mejor punto a nivel estratégico, pero el impacto simbólico que tenía, o cuando yo estaba viendo el debate es, wow, sí, o sea, probablemente el mundo no es así. Eso solo funciona en Debatilandia. Y eso es algo muy común, ¿no? Que el mundo funcione en Debatilandia. Que es que yo le voy a dar lógica y lo voy a mecanizar y así funciona. Pero no, porque muchas veces ese tipo de cosas son bien fáciles de quitar. Porque tú dices, mira, si el mundo funciona así, te traigo unos cuantos ejemplos, te explico cómo tu lógica no se aplica con esos ejemplos y te digo, mira, tal vez me trajiste mecanismos lógicos, pero no son acorde a la realidad. La realidad no funciona así. Entonces, por eso es importante que, desde sonar intuitivo, de venderos un mundo razonable. Y dos, es qué debo caracterizar y qué no. Hay cosas que la gente a veces mecaniza o trata de justificar que no tienen por qué justificar, es incluso perder tiempo. En los debates, casi todo el mundo te va a explicar, porque es que es muy importante
que las personas con más desaventajadas en la emoción, o las personas minoritarias con menos acceso, más vulnerables, son probablemente una de las cosas más importantes en la emoción. Entonces, es bueno que tú me justifiques, si tú crees que hay otra cosa que puede ser importante en oposición, que te van a justificar como importante, entonces tú me expliques por qué esto es lo más importante, pero si no, no tienes que darle demasiado análisis. Puedes explicar muy rápido por qué esto es lo más importante, pero no tienes que darle análisis de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, porque es que es tan importante, porque probablemente todo el mundo va a estar de acuerdo. Lo mismo, por ejemplo, en emociones, no sé si es un ejemplo absurdo ya, pero por ejemplo, yo no tengo que mecanizar porque España esté en Europa. El primer mecanismo, España está, no sé. El punto es que no tienes que justificar por qué es que España está en Europa. Es algo que todo el mundo va a asumir. Y si la gente no asume algo tan intuitivo como esto, entonces igual la persona jueza tiene la capacidad de decir, o sea, nadie puede denunciarte que no mecanizaste eso, porque es intuitivo, la persona es razonable promedio. No necesitas que le mecanicen eso para saber que eso es cierto de sí mismo. Entonces, esas cosas no se mecanizan o solo las mecanizo poquito. O sea, no, este ejemplo absurdo no, pero hablo de los otros elementos como porque algo es muy importante en el debate. Lo que sí mecanizo y lo que sí justificó mi caracterización es porque es que algo es tan, ¿cómo decirlo? Algo, porque la realidad es de una determinada manera. Por ejemplo, yo hace poco juzgué un torneo en inglés que era el LSE Open, un debate excelente que vi de cámaras altas, y que era sobre si Estados Unidos debería intervenir, debería darle protección a Taiwán en base a los ataques o las presiones que les pone China. Y hubo un debate sobre cómo es China. Una cámara me decía, China no tiene incentivos para presionar tanto a Taiwán o para oprimirlo más o atacarlo, si ya tiene control sobre Taiwán en gran parte. Dos, no tiene incentivo para pelearse muy fuertemente de tal forma donde no haya como nada de cooperación y nada claro, entre ellos, porque China tiene gran parte de su producción económica dentro de Taiwán. Y por lo tanto es que no le conviene, tiene que mantener un grado de control o de por lo menos estabilidad en esa relación. Y por lo tanto es que China no va a ir a la guerra, es lo que me decía oposición. El gobierno me decía que sí, porque China ya lo está haciendo, cada vez está aumentando sus presiones para ejercer más presión sobre Taiwán. Y me explicaban un poquito por qué China estaba haciendo eso, ¿no? Porque quiere tener incluso más control sobre Taiwán y que eso se vea impacto simbólico frente a otro tipo de lugares que también quiere tener control. Entonces, ahí hay justificaciones de ambos lados de qué es lo más probable que China tenga del incentivo para hacer o que esté haciendo. Eso es algo que hay que mecanizar, porque es algo que está en discusión de cómo funciona el mundo. Y muchas veces el debate se define por qué tan probable es mi caracterización del mundo. Entonces, China es que me va a atacar porque sí siempre, o China ya no me va a atacar más porque va a guardar la compostura, porque ya tiene suficiente control y no lo necesita. Ahí hay una dicotomía en la caracterización. Eso hay que mecanizarlo, eso hay que justificarlo, dar razones, ejemplos, intuiciones. ¿Cómo es intuitivo creer que China se comporta de una determinada forma? Eso es algo a lo que también apelas al juez, voto informante promedio, donde tú le aplicas una intuición en base a lo que está pensando, ¿no? De por qué China haría eso, cómo lo ha ido haciendo, etc. Ahora, también tienes que divisionar al mundo al que quieres llegar, es decir, eso ya no lo frameas, tanto al inicio depende un poco de la emoción, pero si ya planteaste cómo es el debate, ya planteaste cómo son los mundos, ya planteaste el encuadre perfecto para plantear tu caso, y eso, ojo, yo tengo que mecanizar para plantear mi caso. Si a mí me conviene decir que China se va a la guerra, entonces la oposición va a decir lo mismo, pues no mecanizo lo contrario. Más bien, le doy la razón, ¿no? Pero si a mí me conviene que no se vaya, entonces eso se va en base a las cargas de la prueba y las clases que ya pensé antes. Ahora el encuadre va dirigido a probar eso. Tengo que ser estratégico con eso. Entonces, ahí debes visionar el mundo que quieres real, porque ya después de eso, ¿qué pasa con la emoción? ¿Cómo eso mejora? ¿Quiénes están mejor? ¿Cómo se ve el mundo después? De lo que yo tengo que probar. Lo puedo hacer de dos maneras, o graficarlo al inicio y decir, mira, si yo pruebo este tipo de cosas porque es el mundo que yo quiero que se vea al final, yo gano el debate por A, B y C, o decirlo al final, mira, después de haber mecanizado impacto y argumentado, mira, construye la comparativa, el mundo es así, ¿no? Y el punto es que tus argumentos tienen que llegar a eso, y bueno, lo último es lo mismo, creo, casi que hazlo real, no exageres, puedes ganar sin tener un mundo idealizado, aunque tenga lógica, porque es súper cuestionable, y ojo ahí, o sea, ahí la forma en la que eso se justifica, o justifican las encuadres es
es como justificar, es utilizar la subjetividad de forma objetiva. Suena tonto, pero a lo que voy es que es subjetivo o sea, es una interpretación de qué es lo que está haciendo China. Si China está siendo más agresivo o es lo que ha hecho siempre, o es subjetivo pensar también qué tanto va a ser el futuro, es decir, una interpretación de cómo se va a comportar China en el futuro, son dos interpretaciones distintas. Yo les puedo dar justificaciones objetivas a ambas cosas, pero sigue siendo interpretaciones. Lo que pasa es que yo le tengo que dar justificaciones que yo sé que es poco cuestionable. Es poco cuestionable que China tiene producción en Taiwán. Es poco cuestionable que China ya tiene control sobre Taiwán. Son cosas que no le van a poder criticar a alta oposición. Lo que sí le pueden criticar es que hay otros incentivos igual para seguir haciéndolo. Pero fíjense que los mecanismos que esa Cámara eligió para justificar su caracterización son mecanismos objetivos, casi que decirlo, a lo que voy, o sea, medianamente objetivos, tiene su producción ahí y tiene control. Entonces, fíjense cómo yo elijo, cómo lo justifico, es tratando de ser lo más real. Nadie me va a cuestionar eso, entonces tienen que hacer engagement con eso, y eso ayuda a que entre en mi caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hablar de una moción, vamos a dar un video de solo el primer minuto y medio, sobre la moción era: esta casa cree que luego un conflicto armado interno se debe optar por la paz antes que por la justicia. Entonces ahí, la forma en la que se grafica el mundo, los ejemplos que se utilizan, la forma en la que tú graficas a qué quieres aspirar, fue muy bien hecha, según mi criterio, un poco hecho en un debate en un contexto 2015, donde, por ejemplo, antes las caracterizaciones, las contextualizaciones se les decía, voy a definir, o yo decía, ¿qué es lo que voy a probar? Esa es mi carga de la prueba en este debate, es la carga de la prueba del gobierno, etcétera. Pero la idea es que vean cómo se construye. Ahora, dentro de tus argumentos también puedes construir ciertas caracterizaciones cuando sea más adecuado. A veces, si ya vas a caracterizar para construir tu argumento, puedes hacerlo dentro de tu argumento y no al inicio. Eso es, por ejemplo, lo que se hace con dos ejemplos en este caso, ¿no? Donde el primer ministro lo que hace es decir, mira, cuando pasa lo que dice oposición, pasa Timor del Este, que el conflicto entre indonesios y timorianos, que siga habiendo constante conflicto porque ambos buscan justicia, entonces se pelean constantemente. La lógica detrás es que si tú generas justicia, hay siempre enfrentamientos. Dos, Congo. No perdonaron a Mobutu Sese Seko en la dictadura y sus seguidores trajeron más crimen y más muertes. Entonces ahí lo mismo está graficando cómo se ve el mundo de la oposición a través de ejemplos que pasaron, con su justificación a cierto punto objetivas, porque nadie te puede negar hechos históricos, o puede interpretar qué tanto pasó, pero nadie te va a negar, por ejemplo, que hubo más crimen si las estadísticas decían eso, o nadie te puede negar que hubo conflictos cuando buscas justicia. Y por lo tanto, que ese tipo de justificaciones construyen el mundo de oposición de una forma mejor para tu lado, porque tú lo construyes así y ya estás ganando en ciertos puntos de la forma en la que constituyes el bien. Y fíjense que hasta el momento, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, aún no se argumenta y ya estás teniendo una ventaja comparativa en el debate, que es cómo construyes un mundo de OPO con el que van a tener calidad y con el que les cuesta más construir las comparativas. Entonces vamos a ver el video, un segundo, y los voy a compartir. Sí, a ver. Y, ok, genial. Yo lo tenía abierto. Acá lo tenía abierto, creo. Genial. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir un segundo. Acá. Y vamos a ver solo el primer minuto. Y de ahí vamos a discutir un poquito eso. Segundo. África, conflicto armado. El gobierno. Una vez asentado el polvo y disparado el último cañón, en el primer gobierno queremos que las cosas se queden así. Este es el tipo de políticas requeridas necesarias para que una sociedad post-conflicto, que ha sufrido estrés, que ha sufrido muerte, que ha sufrido la destrucción de sus instituciones requiere para progresar. Permítanme definir y contextualizar. ¿A qué nos referimos con este tipo de sociedades en las que ha habido un conflicto armado interno? Nos referimos a situaciones como ocurrió en el caso de Ruanda, en el genocidio de Ruanda. Nos referimos a sociedades como las que ocurrieron en el conflicto de Sudáfrica. Nos referimos a sociedades como las que ha ocurrido en el conflicto y el genocidio de Sri Lanka, que están en una situación de reconstrucción. Creemos que la carga de la prueba del gobierno es simple, que está en el mejor interés de estas sociedades. Creemos que esos intereses son dos. Uno, conseguir un bienestar inmediato, superior. Y dos, conseguir instituciones gubernamentales representativas a largo plazo que permitan estabilidad.
Pero esa es la parte vital cuando vamos a definir a qué nos referimos cuando preferimos que haya paz antes que justicia. Y en este caso nos referimos a poner cosas como comisiones de verdad y reconciliación, o permitir que se den amnistías estratégicas, como el caso de Sri Lanka con los tigres de Tamil, en el cual no apresamos a estas personas, pero nos importa que se discutan las cosas, no que la gente vaya presa, nos importa la paz. Creemos que tenemos que perdonar para progresar, no creemos que condenando logramos cosas positivas. 4 argumentos en el lado gobierno. 1, que es mejor. Ahora voy a compartir, ¿no?, mi PT. De ahí tal vez vamos a volver para ver otro tipo de ejemplo del mismo debate. De esta persona era Celar Cort, un muy buen debatiente de acá de Perú, que se retiró, pero que casi no debatía en el circuito en español, más debatió un Woods, fue subcampeón creo que en IFL en 2018. El punto es que lo que ella hace al inicio es, o sea, de ahí explica ese tipo de ejemplos que utilizó para construir el mundo de oposición durante el argumento, pero lo que está dejando claro es cómo funciona su mundo, cuál es la comparativa, a lo que quiere aspirar, cómo quiere solucionar los problemas, y te plantea cuáles son los problemas más importantes desde el inicio con una situación como de vulnerabilidad, ¿no? No tienen instituciones, están destruidos, todo está terrible. Entonces lo más importante no es la búsqueda de la justicia, sino el bienestar de ese tipo de personas. Y la forma en la que te lo está justificando es desde el inicio. Desde el inicio lo que te está diciendo es, esto es lo más importante, a través de retórica, ¿no? Que es a veces bastante efectivo en ese tipo de discursos, pero te lo está justificando y te está explicando cómo lo va a tratar de solucionar a través, por ejemplo, comisiones de verdad y reconciliación o amnistías. Eso, de ahí te lo ese tipo de cosas, por ejemplo, algunas no iban a ser cuestionadas, pero por ejemplo luego una fue cuestionada, que es acerca de eso porque es justicia, y es algo que luego justificó, porque él pensó que tal vez no iba a ser intuitivo. Es justicia porque, y eso fue su respuesta, no es justicia porque en la Corte Penal Internacional las amnistías no responden a elementos de proporcionalidad ni de elementos punitivos o justiciales, sino es un elemento de, mira, si me es útil perdonarte para no generar más daños, entonces yo te perdono antes de generar daños. Entonces, la forma en la que construyó el mundo, de un minuto, todo lo que hemos hablado, ha sido una determinada forma, y ya de ahí, en sus argumentos, cuando habla de 4 argumentos, en verdad eran 2 o 3, pero se habla de 4 argumentos con corto plazo y largo plazo, que eran 2 tipos de impactos en los que iba dirigido el bienestar de las personas. Pero ya justificó desde el inicio que la gente está terrible. Si yo pruebo que la gente va a estar un poquito mejor, entonces, eso es súper relevante por todo el mundo que ya me está vendiendo de oposición. E incluso, fíjense que utiliza los ejemplos más estratégicos para construir su mundo. Ruanda, Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka con los tigres de Tamil y todo el conflicto que se desencadena después, o sea, la inestabilidad. Lo mismo con Ruanda y, por ejemplo, el ciclo de genocidios que hubo cuando cada uno buscaba justicia. Entonces, utiliza los ejemplos más estratégicos para construir un mundo de oposición, cosas que oposición no va a cuestionar, pero ya estás encuadrando tu caso de una forma extremadamente estratégica, solo para iniciar. Muchos debates ganan con encuadres, ganan con caracterizaciones estratégicas, como las que estamos viendo. Bueno, en este caso no ganó, pero fue excelente su caso. Y eso. Entonces, eso es como lo que quería ver como el ejemplo, cómo se hizo. Hay mejores ejemplos. Lamentablemente en español no encontré tantos, pero por eso encontré que me pareció bastante bueno para graficar eso. Y bueno, la diferencia es que acá hemos hablado un poco de cómo es que puedes justificarse estas cosas al inicio, lo hace después, pero la idea de cómo construye el mundo creo que quedó clara. Va. Entonces, voy a lo siguiente. Ya construiste la caracterización, ya construiste los clashes, ya construiste la cara de la prueba. La cara de la prueba de tus argumentos. Ya justificaste lo que es cuestionado, ahora construyes, ahora ya vas a pasar a argumentar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el problema más común de PMs que yo he visto? Incluso yo he visto excelentes oradores, pero personas que son de un nivel muy, muy bueno cometer ese tipo de errores que a veces les cuesta caro. Es que la gente no arma casos, arma argumentos. La gente, argumentos sueltos, tienen diversos puntos, pero no han construido como el mundo completo, lo que vives todo su escenario. Construyen, por ejemplo, a veces 5 argumentos aislados, con 5 razonamientos cada uno. Nunca tenéis claro por qué construir cada argumento, qué es lo que quieres hacer con cada uno, cuál es la coherencia lógica entre los argumentos. No hay una claridad exacta. Eso es fundamental para que el caso tenga sentido y que se quede relevante. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una guerra. Por ejemplo, una guerra. Estás en una batalla dentro de una guerra. Supongamos que la guerra es el torneo, la batalla es un debate. No sirve hacer solo ciertas cosas bien. O sea, tú no dices... la persona dice, vamos a hacer 5 cosas. Vamos a activar minas acá,
atacar allá, y tal vez vamos a, no sé, que a lanzar un misil en el otro lado. No haces todo por separado en sí, sino es, yo sé por qué hago lo que hago, porque hacer eso me ayuda a ganar la batalla. Yo no hago 5 ataques y con 3 puedo desestabilizar con 3 estratégicos puedo desestabilizar tal vez al otro bando. Entonces, es lo mismo. Debes tener claro cómo un ataque o una acción específica o un argumento o 2 argumentos juntos, probando cosas que te van a hacer ganar las caras de la prueba de los clashes, permiten que ganes el debate o por lo menos quedes en una buena posición. Eso es fundamental y que tienen que tenerlo muy, muy claro cuando construyen sus casos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué esto va a ayudarme a ganar el debate? ¿Por qué? ¿Y por qué? Siempre por qué, por qué y por qué. Ahora, ¿cómo construyes una historia entera, una guerra? ¿Cómo construyes esto? O sea, como la historia me refiero a cómo construyes el mundo, el argumento, el caso ya para ganar, y la guerra, que es cómo ganas esto. O bueno, la batalla, perdón. Entonces, primero es importante que incluya un caso, ¿no? Un caso no solo argumentos. Un caso es las caracterizaciones, un caso es los mecanismos, un caso es ejemplos, un caso es ponderaciones, un caso es todo aquello que esté dentro de ayudarte a ganar el debate y construir cómo te vas a posicionar como caso. Ahora para ello, lo más importante es identificar los puntos argumentativos, las líneas argumentativas, pero ¿qué es eso? No son solo argumentos. Es algo que por sí mismo está probando una carga de prueba que te va a hacer ganar una parte del debate. Yo tengo un argumento muy bueno con un impacto, pero que todo el debate va a discutir cualquier otra cosa. Entonces, es poco efectivo que yo traiga ese argumento si es que yo siento que el AI se va a olvidar y no está probando una carga de prueba que me hace ganar un clash que va a ser relevante. Si tengo un argumento con impacto en un clash que es el menos importante, entonces no es el prioritario. Yo tengo que traer puntos que me ayuden a probar esas cargas de pruebas, que te hacen ganar una parte del debate. Todo aquel análisis que no me ayuda a probar las cargas de la prueba, del argumento, del clash, entonces no son puntos argumentativos y no deben ser la prioridad. Los puedes dejar para el final si quieres ver si algún impacto cala y se lo compran, pero no lo recomendaría yo, la verdad. Entonces, esos son los puntos argumentativos. Ahora vamos a ver un ejemplo, creo. No vamos a ver un ejemplo, eso es en el análisis, disculpa. Ya, el elemento de, ahora, ya tengo mis puntos argumentativos, ya sé cómo quiero ganar el debate, ahora, ¿cómo priorizo? Eso también es una pregunta. Primero, si tienes 5 argumentos, prioriza los 2 mejores. Si los 2 mejores van a ganarte el cash que tú crees que es el que puedes justificar como el más relevante, entonces prueba esos. No intentes decir los 5, porque tu baja no te va a ganar si desarrollas los otros 3 si tú lo hiciste bien y lo hiciste bien. Incluso es más probable que tu baja te ganes si tratas de desarrollar 5 y no puedes desarrollar bien ninguno. Entonces, ¿cómo priorizo? Tiene varias potenciales líneas de argumentación, ahora es decir, cuál es la prioritaria con el fin de ganar el debate. Yo te doy una estrategia, la bandera de tu caso, la bandera, ¿a dónde dirigirás tu impacto? ¿Cómo vas a ganar? Esa pregunta tiene que estar siempre en tu cabeza. ¿Cómo gano? ¿Cómo esto va a ser el debate? Si yo estuviese juzgando este debate y yo digo que todas las cámaras hablan, ¿cómo haría el primer gobierno para ganar? ¿Qué me tendría que probar? ¿Cómo yo voy a eso? Tienes que tener claro cuál es la bandera de tu caso. Si la bandera de tu caso es probar ciertas cosas, entonces un clash particular, un impacto específico, entonces tu principal línea tiene que ir dirigida a eso. Premisas coherentes, una misma línea, es decir, a veces las premisas son contradictorias, porque incluso tienen 2 argumentos jugando en escenarios disímiles. Ese es el escenario A y el escenario B. Pero a veces, sin el escenario A, no pasa el escenario B. Tienes 2 argumentos que depende de qué lado te compran. Y eso a veces puede ser estratégico, como a veces no. Es mejor tener un even if de, mira, ese es el core de mi caso, el más probable, yo gano en este y gano, pero si oposición me logra tumbar este y es el otro, entonces yo también gano por tal. Pero es mejor que tengas premisas coherentes, que tengas líneas, que una premisa no le quite peso a la otra, que no haya contenciones entre los argumentos. Tienes que tener claro que es por una refutación o con tu segundo argumento le quitas peso al primero. Y eso es lo que pasa mucho, ¿eh? En verdad, ahí uno no se da cuenta. Hace poco, no me acuerdo cuál fue el debate. Me acuerdo que me jugó Gorka. No me acuerdo qué dijimos. Fue ahorita en Debate UP con mi dupla que nos dijo lo mismo. Nos dijo como, mira, estuvo muy bueno su caso. Su primer argumento pudo haber ganado el debate, pero si lo ponderaban y explicaban mejor. Pero el problema es que tu segundo punto le quitaba percepción del primero. Y eso hacía que tu primero le quita plausibilidad. Entonces, si tú tienes 2 argumentos que no son tan plausibles porque se matan entre sí o las premisas le quitan impacto, entonces no hay coherencia entre las premisas. Eso fue lo que no vimos en este momento y había que ver. Hizo algo, por ejemplo, que no sé si alguien ha visto la final, pero pues yo fui campeón del VP UNED del año pasado,
donde debatí con Fabián, que está por ahí, creo, en el taller, en donde hablamos de... ¿Sí está? Ah, ahí está Fabián justo hablando. Ok, entonces el punto es que creo que ahí el debate lo ganamos porque teníamos claro cuál era la bandera del caso y teníamos claro cómo las premisas eran coherentes. O sea, la bandera del caso era explicar cómo es que, ahorita no me acuerdo exactamente la moción, perdón, pero a lo que queríamos probar era que las sociedades iban a tener más opresión y que ciertas personas iban a tener más desventajas, y que eso era inaceptable. Entonces, las premisas que teníamos, básicamente yo desarrollé cómo es que había opresión, cómo la racionalidad era subjetiva y que una sociedad que se construía como pedía la moción de una oposición y era terrible porque justificaba opresiones, y luego Fabián trató de explicar no solo por qué es que se da la opresión, sino por qué es difícil romperla. Entonces ahí nuestros dos puntos argumentativos iban a tratar de ganar el mismo clash, iba por la misma bandera del caso, y eran dos premisas coherentes que incluso se complementaban, no se quitaban puntos. Eso es ideal a la hora de decir qué línea saco. ¿Cómo sé entonces, ahora, cuál es el clash que tengo que ganar? ¿Cuál va a ser las líneas que van a sacar? Porque yo puedo priorizar, pero no sé, tal vez estas líneas me ayuden a ganar un clash, estas líneas me generan otro, pero ¿cómo sé cuál es el más importante, cuál priorizo? Hay tres criterios que no son en ese orden prioritario, sino es que va a depender del debate. El intuitivamente más importante. A veces donde un clash es que todo el debate, todas las personas van a decir en dónde las personas son más felices. Entonces, si yo tengo que impactar en puntos ahí, si yo voy a hablar de cómo la gente es un poquito más libre, y eso no impacta directamente la felicidad, entonces es un clash menos relevante, que no me recomienda impactar porque todo el mundo va a dar de felicidad y yo voy a dar de libertad, y si la libertad nos impacta en la felicidad, entonces va a ser poco relevante. Dos, el que puedes justificar como el más importante. Eso es fundamental. O sea, si tú puedes darle justificación porque algo es el más importante, es buenísimo, porque oposición, si quiere que otra cosa es más importante, tiene que romper tus justificaciones. Y ahí lo mismo, las justificaciones tienen que ser como estratégicamente elegidas, como para darle, sean cosas difícilmente cuestionadas, o que requieran mucho esfuerzo, o que requieran ponderación directa con otro tipo de justificaciones, y eso hace que tu caso, tu clash, el que estás probando, es más fuerte. Por eso que, por ejemplo, en la moción que vimos hace un rato del Capitolio, es bien complicado en oposición probar el de la justicia, pero es bien fácil para probar por oposición el elemento de responsabilización. Pero nuestro clash, desde el arranque, con las caras en la prueba, yo estoy probando que el mío es muy importante, porque mi segundo era por qué es que cuando alguien es responsable hay que meterlo preso, y el segundo era por qué es que incluso cuando hay daños, es igual, hay que preponderar solo el principio de la justicia. Y ahí ya hay elementos de justificación del propio clash, por sobre otros clashes, un elemento de oposición difícil tú lo vas a poder tumbar, aunque igual podría, pero por ejemplo, en mi sala no pudieron, o sea, todo oposición fue práctico, el debate que quedó grabado de ese debate de Mauricio Vergara, bueno, los campeones mundiales que tuvieron, Vergara tuvo la semana pasada un taller, pues también creo que yo vi su debate después, y también se fueron muy a lo práctico, en general, ¿no? Igual hablando del otro, pero como muchos de los impactos iban dirigidos a eso. Porque sabían que podían ganar, que podían justificar más. O bueno, eso al menos creo. Ojalá no me odie si he pensado mal, pero yo habría pensado así. Entonces, tres con las más chances de ganar. Es decir, ese también era un punto. O sea, hay uno que es más fácil de ganar en mí, entonces yo lo pruebo. Si yo sé que ese lo voy a ganar, es un clash que yo pondero frente a otros clashes, y ya, porque me es indiferente su posición fuera a otros clashes, porque yo ya apliqué como el que yo lo gano al 100%, es el más importante. Entonces, por eso que ahí tienes que ir, esos tienen que ser tus criterios. Siempre como matizados, ¿no? Es decir, si el que tengo como más chances de ganar no es el intuitivamente más importante, entonces no lo hago. Si el que es intuitivamente más importante no es el que tengo más chances de ganar, entonces trato de darle más importancia al que yo pueda justificar como el más importante. Fíjense que esos tres criterios interactúan entre sí dependiendo de qué es lo más relevante. Ahora vamos a hablar de análisis. Eso es fundamental porque ya después de haber probado todo lo anterior, de qué priorizas, ahora tienes que probar las cosas. Quizás eso es lo que la gente más novata le cuestiona, es que no probaste tu punto, no hubo mecanismo de estación suficiente, etc. O sea, ¿qué quiero probar? Tu argumento, bueno, ¿qué quiero probar? Puedes plantear como atrás del título, puedes darle un título creativo, como quieras, al final es de parte de ti, pero tienes que dejar claro qué quieres probar, ¿no? Eso a veces, hay dos tipos de estructuras. La primera estructura es donde tú explicas, mira, esto es lo más importante por bla, bla, bla. Si yo pruebo esto, gano teniendo un impacto
súper relevante en este debate por X, Y, Z razón. Y de ahí lo pruebas. Y de ahí tiene ciertos impactos en cómo lo pruebas. Otro es decir qué quiero probar, suele decir qué quieres probar, de ahí construir y de ahí al final explicar por qué impactar y ahí construir qué es lo más, por qué eso es lo más importante. Yo creo que esa es una estrategia mejor en altas. En bajas yo lo hago al revés normalmente, pero esto al final es cuestión de gustos y como al final tiene que quedar claro por qué era relevante, por qué si probabas eso ganabas una parte importante del clash y tal. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Por qué su argumento es verdadero? ¿Por qué mi argumento es cierto en el debate? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo puedes estructurar a través de razones, mecanismos, que son lo mismo, ¿no? Al final son dos jergas distintas para decir lo mismo. O tu problema cambio, que también es una forma buena de hacerlo, es decir, por ejemplo, mira, yo quiero probar esto, este es el status quo, ese es el problema que hay en el status quo, y explicar cómo se da el cambio. Son formas distintas, pero al final igual estás dando análisis para ver cómo se cambia. Siguiente, intenta numerarlo. O sea, este no es un taller de análisis, no voy a dar específicamente cada punto, pero hay talleres buenos de construcción de casos, me pueden hablar un poquito de eso, pero acá es saber un poquito cómo hacerlo. Intenta numerarlos, las numeraciones, a veces es muy estratégica porque te ayuda mucho para ver la distinción de ellos. A veces la gente dice, es que son lo mismo, y a veces parecen lo mismo, pero no lo son. Y bueno, ayuda mucho que la del panel. Pero explícalo, por favor. O sea, eso es muy importante. A veces la gente dice, 5 mecanismos. 1, la gente en mi mundo es inherentemente aspiracional. 2, la gente en mi mundo siempre prefiere la dignidad. 3, la gente es más libre porque tiene menos presiones. 4, no sé, el punto es que no basta, ¿no? ¿Por qué la gente, la gente es aspiracional? ¿Por qué es cierto que son aspiracionales? 1, el ser humano constantemente se pone metas a largo plazo en la vida y dar más justificaciones a crear por qué ese tipo de cosas es cierto. El ser humano siempre trata de superar, porque es cierto ese tipo de elementos. Ejemplifícalo, dale lógica a eso. Eso, bueno, era la parte siguiente, pero lo digo de una vez. Sé claro cuando te mueves entre este tipo de mecanismos, este tipo de razonamientos, para que justamente saber cuándo pasas de una parte a otra. Así yo tomo notas, estoy escribiendo, estoy en debate de la nada. Me dijeron, mi cuarto mecanismo. Y yo, ¿no ibas en el primero? Y yo me quedo muy confundido. Yo dije, bueno, yo lo voy a tomar como que tuviste 2, porque nunca me quedó claro por qué tenías 3 distintos. Y eso a veces es complicado, porque si viene bajado posición, y tú eres primer gobierno y te refutan el primero, pero que tú decías que eran 3 análisis distintos, pero el panel entendió que era uno solo, te refutaron una parte de análisis, entonces no pierdas una parte que no quedó, pues solo por no ser claro. Siguiente, ejemplos entrelazados. Por ejemplo, uno por razonamiento. Los mecanismos son ejemplos en sí mismos, es decir, el mecanismo es un ejemplo. O sea, tú decir, el ser humano es aspiracional, ¿por qué es aspiracional? Y dar un ejemplo de cómo este ser humano aspira, es un mecanismo en sí mismo. O sea, estás dando lógica, estás apelando a la intuición de la persona jueza que puede creer eso. A veces incluso es raro porque algunos jueces dicen, es que no me explicaste tampoco eso. Y intentan explicar el por qué a todo. Y a eso también está mal, porque yo no. O sea, si tú puedes mecanizar y justificar algo de forma intuitiva y mostrar un ejemplo que le muestra al panel cómo es que tu mecanismo es cierto en la realidad, por cómo se dan las cosas, y eso es lo que un juez promedio se podría comprar porque le estás explicando ese tipo de ejemplos, entonces es suficiente. Pero no basta con decir una línea, sino explicar por ejemplos, por explicaciones, por intuiciones, por qué es que esa línea es cierta, esos mecanismos. A veces muchos jueces compran líneas separadas o exigen demasiado para probar una línea. Esos son 2 errores comunes y por eso tienen que tener claro, explicarlos de alguna forma para evaluar, evitar ambos errores. Porque los jueces que te compran líneas solo por decirlas, igual te lo van a comprar, pero otras personas que te exigen más, no tanto si no los explicas y los profundizas. Y eso es lo ideal, que tengas que profundizarlo. Bueno, en general hay muchas formas de hacerlo. Sé claro, o sea, con lo que estás haciendo y cómo te mueves atrás de eso. O sea, da igual, tú puedes elegir la estructura que quieras, tú puedes probar los status quo, cuál es el status quo, el problema del cambio, los mecanismos, las razones, etc. Da igual. Si tú dejas claro y tú crees que tú tienes una estructura que tú puedes seguir y que la persona jueza va a poder anotar 1, 2, 3, A, B, C, o 1, 2, 3, o 1.1, o lo que sea, entonces, genial, lo estás haciendo muy bien, ¿cierto? Ahora, el impacto. ¿Por qué eso es lo más importante? Eso es importante. O sea, la redundancia. Es importante que expliques por qué es más importante. Muchas veces los equipos suelen explicar por qué mucho análisis y le falta impacto.
eso tiene un poquito de impacto, pero nunca termino de entender por qué eso era tan importante y eso muchas veces suele pasar y pierdes por eso. 2, porque es más importante que otras cosas. Esa es la línea más importante. Porque, bueno, voy a dejar de decir más importante, digamos más relevante, para no sonar, que no suene extraño mientras lo digo. Porque es lo más relevante de esos 3 puntos. Porque el debate es comparativo. Si tú me pruebas que lo tuyo es importante en abstracto, no vas a ganar. Tú vas a enfocar porque es comparativamente más importante que otras cosas. Ahí puedes hacer ponderaciones y posicionamientos. Y ahí, y la ponderación quiero hacer mucho hincapié. ¿Cuántas veces, yo creo que les ha pasado, ustedes sacan 3 argumentos en alta, y llega su baja derivativa, desarrolla mejor uno, y dice, este es lo más importante del debate por A, B y C, y ganan. Y ganan porque tú no priorizaste nada, porque tú tenías miedo de ponderar con tus propios argumentos. Porque es cierto, es decir, exacto, Fabián, ya sabemos, yo he experimentado eso contigo. Por eso mismo digo, para que las altas hablen de los errores que tenían cuando era. Entonces, las ponderaciones son importantes también en alta. Tú tienes que tener claro cuál es el punto más fuerte de tu caso, cuál es el argumento más importante, cuál es el clash más relevante. Si estás ganando otro, da igual, no tengas miedo, porque es mejor yo creo que es mejor que te arriesgues en decir, ese es lo más importante de mi caso, es el core de mi caso, ese es el argumento más relevante, a luego tener 3 argumentos, nadie sabe para ti qué es lo más importante ni por qué, y luego a la baja elija el argumento, el punto que tú tenías menos probado y pondere como el más relevante. Entonces, para mí eso es una recomendación personal, yo creo que algunas personas lo hacen, podríamos hacerlo, porque a veces es riesgoso, ¿no? Decir, pasa que a veces tú dices, es el más importante, y justo tú ganaste el punto que tú dijiste que no era el más importante. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Pero es relevante que lo hagas porque, pues, la baja si no te pondera y te gana con el punto que decidiste no probar o no justificaste porque tus otros puntos eran más importantes que ese. Y 3, construcción de la comparativa. Eso era básicamente lo que estaba hablando antes, ¿no? Construir cómo se ven los mundos, después cómo ya dice tu análisis, ya impactaste, ahora cómo es el mundo de OPPO, cómo es el mundo de gobierno, porque es que los beneficios que ahora tiene el gobierno son suficientemente mejores para ganarle a OPPO, etc. Vamos a tener un ejemplo, ¿vale? Esta moción, esa fue la final del EUDC del 2020, que es el torneo, lo más importante de Europa en debate en inglés. Escojo varios ejemplos de ahí porque creo que la calidad de debates ahí es excelente, y por lo tanto esa fue la final, fue muy buena. Fue el caso del nuevo gobierno. La moción en esta casa permitiría a los agentes de la policía rechazar órdenes por motivos de conciencia. Ahora, es importante entonces identifica las caras de la prueba. Un clash importantísimo va a ser en qué mundo hay menos abusos. Eso es intuitivo, súper intuitivo. Yo creo que las personas, o sea, si una persona no lee esto y identifica ese clash, entonces tienes que practicar muchísimo eso, porque yo creo que es súper leer esta moción y decir que rechazar órdenes hace que haya menos abusos y que es un clash relevante, eso es súper importante. Entonces, fíjense cómo lo hace y cómo va por partes. 1. ¿Por qué los policías en general mejoran mal las cosas en la oposición? Primera razón, hoy en día los policías tienen un pensamiento de grupo, por lo que no sienten la responsabilidad individual de las acciones que hacen, porque simplemente pueden decir que solo estaban haciendo órdenes. Eso significa, miren, ahí hay una conexión de qué implica eso y dándole más análisis a su propio mecanismo, ¿no? No quedó en que no sientan la responsabilidad del grupo. Eso significa que cuando toman decisiones se divorcian moralmente de lo que hacen y el resultado de eso. Entonces pensarán que esto no es necesariamente algo que resultó de su situación, sino que el resultado de las órdenes que se le está dando, un segundo, claro, no es resultado de su acción, sino que el resultado de las órdenes que se le está dando, que debe seguir en cada circunstancia, y de lo contrario este va a ser castigado. Entonces no vas a pensar por ti mismo. Entonces, el análisis de cómo sea el proceso para no pensar por ti mismo, qué va a pensar esa persona, porque no, a pensar que está siguiendo órdenes, fíjense cómo el análisis del mecanismo, para pensar que no es lo que va a hacer. 2, tampoco hay razón para pensar por sí mismo desde el principio. Miren, ambos mecanismos podrían ser, si yo no los divido, pueden ser exactamente lo mismo, porque ambos son, porque es que no voy a pensar por mí mismo. Pero el razonamiento es distinto, porque el primero es, ¿por qué no voy a pensar lo mismo en el momento en el que estoy en la situación, me voy a divorciar moralmente y voy a seguir la orden? Y el segundo es, ¿por qué cuando yo entro en la institución y sé que voy a hacer este tipo de cosas, no tengo incentivos ni siquiera para pensar por mí mismo? Porque el problema está en el pensamiento grupal en los distritos electorales de las oficinas de policía, y puede haber distintos grupos increíblemente racistas, y como nadie piensa individualmente por sí mismo lo que están haciendo, entonces simplemente se dejan llevar. Entonces,
Ahí habían dos justificaciones. Ahora, ¿cómo esto cambia? Y ahí está, fíjense, ahí está tanto cómo ganan eso. Ahí está la estrategia, cómo están ganando eso, cuál es el impacto, no solo cuál va a ser el impacto, que es que la gente, cómo esto cambia, hay un problema, ahí la diferencia es status quo, problema-solución, a través de los mecanismos, cómo esto cambia, y te dice, y el claim, premisa es, nuestra política significa que usted se ve obligado a pensar de forma individual. Ahora, ahí eso es bueno, pero ahí hay un error. Y es importante porque fue lo que hizo Baja Oposición. Y es, ¿por qué pensar de forma individual va a hacer que tomen la mejor decisión? Ahí se profundiza un poco, pero ahí faltaba un poquito más de análisis porque esa fue la razón por la que Baja Oposición luego se agarró de eso. Pero la construcción, la estructura y la forma en la que está graficando lo que he explicado está bastante bien. ¿Por qué cambia? Ahí, el impacto y la construcción de la comparativa. Porque ve a otros policías haciendo esto, ve a otros policías tomando esa decisión. Usted sabe que esto es lo que puede hacer y que debe hacer. Ya que también es parte de tu deber como policía hacerlo usted mismo. Antes tu deber era seguir órdenes. Aparte tu deber es tomar las mejores decisiones porque ya puedes pensar. Ahí está el mecanismo de por qué cambia. Eso significa que no aceptará este pensamiento grupal que es allí. Eso significa que podemos tener los peores tipos de brutalidad policial donde la gente solo piensa lo que el grupo está pensando y solo sigue órdenes. Lo que tenemos de nuestro lado del caso es que si no cree que las órdenes sean mejores o peores de lo que puede dar el oficio individual de los policías, puede decidirlo. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, el problema es que la gente piensa grupal y no es consciente de sus propias decisiones, de pensar por su moral. Eso se cambia porque te obligan a pensar de forma individual. Dos razones para creer que eso cambia, y el impacto es, acá como la menos brutalidad policial, que es un impacto que yo no tengo que justificar como extremadamente importante, porque toda la sala va a estar de acuerdo con eso, pero sí tengo que justificar otro tipo de elementos sobre cómo se da el pensamiento de grupo, cómo es que la gente hoy en día toma las decisiones, ese tipo de cosas. Fíjense que acá es un deleite de cómo decide mecanizar algo, qué no decide mecanizar, cómo lo hace, y tal, a través de cómo le dio el análisis al caso. Ahora, esto es casi que su discurso, o sea, ese casi el desarrollo. Esto no le tomó demasiado tiempo. Le dio un poquito más de análisis a cada uno tal vez, pero no toma demasiado tiempo hacer esto. Y probó algo sencillo. Y de ahí un poquito más análisis de los impactos, pero es innecesario a veces darle extremadamente análisis. Siempre tiene que enfocarse en la calidad por sobre la cantidad. Y pues, miren, acá salió bien. Va. Perdón, ¿alguien me estuvieron escuchando cuando estuve hablando? ¿O porque recién me silencié? ¿Alguien me confirma? Porque acabo de ver que mi micrófono estaba cerrado. Han sido 10 segundos. Uf, ya pensé que estaba silenciado hace 5 minutos. Ya, genial, gracias, Gonzalo. Entonces, ahora vamos a ver los preventivos. ¿Cuándo prevengo algo? Va, esto es una apreciación que no es objetiva claramente, o sea, no es lo que tienes que hacer, eso depende de cada persona. Pero yo creo que si hay un claro argumento con el que vas a decir, siempre el backlash. No sé si han visto, pero las típicas mociones de hacer una política y que las personas conservadoras se van a enojar, entonces va a haber backlash, y el backlash es peor porque las personas están peor, y si tú no pruebas tu efectividad y hay backlash, entonces estás peor que ahorita y eso es malo. Típico argumento de backlash. Si ese argumento siempre sale en ese tipo de debates, siempre tienes que lidiar con el backlash, siempre tienes que ponderarlo, siempre tienes que prevenirlo, siempre tienes que tener claro que cuando tú construyas vas a ganarle al backlash. Entonces, pues, eso ahí previenes, cuando hay algo que es intuitivo. Y sabes, estás seguro que van a decirlo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lidias con esos? Porque uno, le impones una carga ponderativa de oposición de romper con tu ponderación de por qué eso era poco relevante. Dos, porque es obvio que saldrá. No tiene sentido no hacerlo si ya sabes que va a salir. ¿Por qué no hacer comparativo desde el inicio? Y ese es el tercer punto, de que hacen más comparativo. A veces la gente va a hacer comparativo en abstracto. Yo no, o sea, yo creo que tiene un fin utilitario en el debate de ganar, pero a veces pues sirve decir, esto siendo más comparativo, esto siendo más engagement. Incluso sería un poquito más bonito decir, es que el debate están interactuando entre sí. Y tal. ¿Cuándo no prevenir algo? Si hay una línea muy específica o argumentos que conoces no tan comunes, no lo hagas porque pueden pasar tres cosas. Lo primero es, vas a gastar tiempo en algo que puede ser otras cosas. No tienes certeza que lo van a sacar. Probablemente ni siquiera lo pensaron si es tan específica o si no es tan común. Entonces no lo hagas. Dos, no des ideas que te asustan. Yo provengo algo
porque yo sé que eso me puede hacer daño. Entonces, si tú haces esto, pues podrías afectar claro, podrías afectar a que luego digan, ah, mira, ¿cuál fue su preventivo? Ok, voy a romper su preventivo. Refuto su preventivo, construyo el argumento, y ya no hay esa prevención, pondero y gano. Pues no le des ideas si crees que son tan raras. Pero 3, igual es importante prevenir, ¿saben? Pero eso es a través de la construcción de tu caso. Si tu caso está sólido, si puedes explicar por qué tu clase es más relevante, si has construido un framing estratégico para explicar cómo es que hay una solución que solo se da a través de tu mundo, probablemente no sea tan relevante que no hayas prevenido algo. Pero si puedes prevenirlo, desencuádralo con mecanismos específicos. Tú puedes ir pensando cómo ciertos mecanismos van a hacer más difícil que pueda aplicar eso, porque a veces los mecanismos pueden decir que algo es falso, que ellos tienen que probar como verdadero o tal. Entonces, no lo hagas de forma directa o de forma indirecta, pero son las 3 recomendaciones. Ok. Ahora esto es más sobre estrategia. Eso es importante, eso es súper relevante, porque un problema muy común en altas es ser olvidado. No debería pasar, ¿no? Porque yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, a veces eres olvidado porque pues, nunca nadie entendió por qué importaba, a veces eres olvidado porque la gente se olvida de tu discurso y toma sus notas y dicen, que ya refutaron eso. Dijo eso. Sí, pero dijeron una refutación. Entonces ya perdió. Nunca se termina de evaluar si la refutación fue suficientemente importante o no. Ahora, ¿cómo evitar ese tipo de errores tan comunes en las personas que juzgan? Manteniéndote relevante, haciéndote que siempre se comparen hasta el final contigo. ¿Y cómo hago eso? 4 cosas. Lo primero es, tienes que elegir los argumentos en base a relevancia. ¿Qué cosas creas que serán importantes en el debate? Es decir, no puedes elegir algo que no va a importar, ¿no? Que es algo un poquito de lo que estamos hablando, ¿sabes? Los clashes y tal. 2, explicar cómo entra cada clash en argumento. Eso es útil para el segundo discurso, pero quería decirlo acá. Es decir, a veces tú traes un argumento, hay un discurso que no deja muy claro cuál es el debate, luego puedo aclarar el debate, entonces es importante que dejen claro cómo es que entra en cada punto de choque, cómo vas ganando, cómo el material ya gana ciertas cosas en ciertas contenciones en los equipos, para que quede claro, por ejemplo, cómo estás entrando en cada punto, cómo quieres ganar cada punto, cuáles son tus justificaciones para ganar cada punto, mientras que oposición va a dar otras justificaciones, y queda claro entonces cómo se comparan. 3, se claro por qué priorizas, y bueno, depriorizas, eso no existe, pero no sabía cómo decir esa palabra, o sea, acá, tipo, de priorizar es como, no lo priorices, pero no había una palabra exacta, pero bueno, se entiende, ¿no? De priorizar, no lo priorices, de priorizar. Eso evita que tu baja te robe menos relevante y cambie ponderación de relevancia. Eso pasa mucho, cambia de ponderación de relevancia, lo que explicaba, pero si tú priorizas un punto y explicas por qué es más importante, entonces por lo menos la persona jueza va a tener al final del debate escrito por qué es que esto era más importante que lo otro. Entonces, más allá de que te hayan refutado, tienen que hacer engage con la ponderación, porque si no, probablemente vas a ganar si lo hiciste bien. 4, construye a través de las críticas, reconstrucciones y blindajes. Es decir, reconstruye, la reconstrucción, pues, hay ciertos análisis que hacen que tu caso sea más duro, y eso pasa mucho, la gente no reconstruye, es un error muy común no reconstruir, porque si tú reconstruyes, tú dejas tu caso sólido. Si tú no reconstruyes, la forma en la que comparas, refutas, es un caso debilitado, tienes que reconstruir, entonces eso hace que te blindes de por sí con potenciales críticas parecidas a las que te hicieron, y tu caso se solidifica, incluso puedes meter un poquito más de análisis ahí. Entonces, así te mantienes relevante y no te olvidas. Y así tú bajas a veces no te explican las cosas y pierdes, ¿no? Que es algo que suele pasar, y eso no está mal. Si no has ponderado y no has dejado claro que lo más importante, ni cómo hay un análisis claro de cómo probaste lo más relevante, entonces pues puede pasar que te roben y que te ganen justamente. Es una cosa que te roben un argumento. Ahora, puntos de información. Primero sobre recibir puntos de información. Siempre reciban punto de la baja, porque sirve para prevenir su caso, sirve para que Vice luego pueda ponderarse con el potencial caso, sirve para responder algo antes que te lo digan en su discurso, sirve para hacer engagement y que se quede claro que hay involucramiento y que pudiste responder a su material. Es decir, es importantísimo que hagas eso, porque a veces la gente no quiere dar punto. A mí me da algo, no sé si es como un sentimiento de risa y rabia, porque es como, mira, es que si no me das punto ahorita, te lo voy a decir después, y ya no vas a poder responderme. ¿Por qué no quieres que te lo diga? Entonces, es muy estratégico cuando les a dar punto. Yo siempre doy punto a la baja, porque literalmente te van a decir algo que probablemente lo tengan anotado en su hoja y que si no lo dicen ahora lo van a decir después. Entonces sirve para prevenir su caso, prevenir una refutación, ponderarse con algo que quieren insertar, una comparativa, etc. 2,
siempre acepten podios aclaratorios. Eso también pasa la misma cuestión en la anterior, pero ahí sí me da un poquito más no sé, me siento raro cuando no me da un podio aclaratorio, porque es como, mira, si no me aceptas el podio aclaratorio, luego voy a salir yo y te voy a explicar por qué está mal tu visión del debate. Y te lo voy a justificar y has gastado 7 minutos que pudiste haber arreglado en 3 minutos y medio, si me aceptas el podio a la mitad de tu discurso. Y, y pasa mucho, o sea, me ha pasado, me acuerdo que una vez estábamos debatiendo con Fabián en un entrenamiento sobre esta casa crearía, yo era alta grupo, esta casa crearía como sitios específicos urbanos en la ciudad para que las personas puedan consumir y vender droga. Es decir, solo en ciertos lugares va a ser legal, como en ciertos espacios. Todo primer gobierno habló de desde el primer minuto, o sea, el primer minuto solo estaba explicando su caso y tal, de ahí empezaron a compararse, pero se empezaron a comparar con el mundo donde en Oppo tú luchas con que siempre sea ilegal, pero nuestro caso era que siempre sea legal en todos lados, no que sea ilegal, no que tú luches. Entonces, todas sus comparativas eran con luchar contra las drogas. Nuestro caso era, no, mejor hagan libres no solo en ciertos lados, sino en todos lados. Y yo hacía un poco declaratorio y no me lo daban. Y estuvo 7 minutos comparándose con un caso que no era el mío, y si en el primer minuto me daba ese punto, tal vez podía establecer mejores comparativas con el escenario que yo iba a sacar. Entonces, siempre aceptan poderes aclaratorios, si hay un aclaratorio. Pero sí, solo si es aclaratorio. Es decir, deje claro, a mí, a veces la gente pide, me pasa también, ¿no? La gente pide aclaratorio y me tiene otro POI. Y es como, o sea, no, yo te estoy dando si es aclaratorio. Por eso es que la gente a veces pone escrito aclaratorio. Por eso cuando yo pido POI, o yo pido POI aclaratorio, para dejar claro, o POI por engagement, ¿no? Para que quede claro el criterio. Pero siempre es importante eso, porque algo que nadie aclara ahora, te lo aclaran después, es mejor que puedas responder antes. Dar puntos de información. 2 tipos de puntos de información que tienes que dar, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un POI aclaratorio y un POI normal? Ok. Estos son, por ejemplo, puntos normales, ¿no? Un POI normal es, por ejemplo, un POI refutativo. Un POI comparativo, es que eso es menos importante que lo otro por bla. O es que ya te explicamos que X cosa es lo más relevante del debate. No, es que eso es falso por X y. Esos son otro tipo de POI. O POIs informativos, ¿no? Que tú, ¿qué opinas de tal cosa? O crees, en tu caso está de acuerdo con tal cosa, etcétera, ¿no? Al final son cualquier tipo de POI. El POI aclaratorio es, por ejemplo, yo quiero aclarar cuál es la comparativa del debate. En ese debate, si la comparativa que estaba estableciendo el primer gobierno era, compárate con luchar contra las drogas, el POI aclaratorio es, no, el debate no va a ser ese, el debate va a ser, debe ser en algunos lados, pero debe ser en todos. O un POI aclaratorio de, por ejemplo, esta casa, no sé, prohibiría y habla como si estuviese regulando. Entonces, yo hago un POI aclaratorio es, no, tú tienes que probarme por qué vas a prohibir. Ese es el debate. O, por ejemplo, me acuerdo, ya sé, por ejemplo, el otro día, acá en Perú hay como una línea de periódicos, o sea, un grupo que es el Grupo El Comercio, que tiene su periódico El Comercio. Entonces, el debate, me acuerdo que podría ser que en el primer gobierno se haya confundido, lo que no pasó, ¿no? Pero se haya confundido y diga como, a impacte en el grupo El Comercio y un POI aclaratorio. Yo digo, no, la moción habla del periódico El Comercio. Ese es un POI aclaratorio. Tú aclaras cuál es el debate. Tú aclaras cuál es la comparativa, tú aclaras un término, aclaras cuál es el status quo, aclaras algo, o le preguntas que te aclare algo. Por ejemplo, hace poco estaba haciendo un té y me acuerdo que me hablaron algo de qué pasó en México. Yo no tenía ni idea, o sea, fue como una afirmación, en México pasó esto. Entonces yo, mi POI aclaratorio es, ¿me puedes aclarar qué pasó específicamente ahí? Eso no es tanto para eso también es un POI aclaratorio, eso no es tanto, tú nunca sabes si te van a hacer ese POI aclaratorio es el que menos te conviene, pero igual es relevante porque, pues, si tal vez tú no lo explicas, luego te explican, entonces es mejor que tú puedas explicarlo desde tu perspectiva, antes que te lo aclaren y te digan por qué pasó eso y qué tan malo era. Creo que me quedó claro. Dar puntos de información. Ahora tú le das a la gente, o sea, tú tienes que, ya acabaron las altas, vienen las bajas, por favor, den puntos. Porque los mejores jueces valoran el engagement. No hacer engagement, no recibir un punto de información, no darle respuesta, no darle la capacidad de respuesta. Tu análisis pierde mucha persuasión si la comparativa es cerrada. Y ya te dieron un punto, entonces es como un poco mala onda no dar un punto de información, al menos uno, a la cámara que tiene menos capacidad de respuesta.
Y también te afecta a nivel estratégico por si te valoran como no hiciste engage. Vale. Dos tipos de puntos estratégicos en cámaras altas. Uno es refutativo, atacar el caso contrario. Pero ojo, no ataquen, lo más estratégico es no atacar el caso contrario con una nueva refutación que te pueda refutar rápido, sino trata de atacar el caso contrario con algo que tú probaste, porque eso tiene un montón de análisis que ya dijiste. Entonces la refutación es más fuerte, porque no es solo esos 15 segundos donde dijiste una refutación, sino es en esa refutación introdujiste todo el peso de tu análisis y cómo eso refuta eso. Eso, uno. Dos, también puedes refutar. Si crees que es fácil refutar una premisa y que no va a poder responderla, entonces, si crees que es muy fácil responderla, no lo hagas. Tres, comparaciones. Compara algo que dijo versus algo que tú pones en tu discurso. Eso también sirve porque así recuerdas al panel cuál fue el punto que tú trajiste como relevante y cómo eso es más importante que el otro y hace que que siga siendo relevante. ¿Cuáles son las utilidades? No ser olvidado, es fundamental, porque a veces la gente se olvida. Y dos, chocar y hacerte relevante, es fundamental también para que haya choque en las cámaras de interacción y te pueda ser relevante. Ahora, ok, líder de oposición, vale. Antes de esto, me olvidé de decir algo. Creo que un error muy común también es que yo sé un argumento, tengo el impacto, pero no sé cómo probarlo. No saquen esos argumentos. Si tú no sabes cómo probar un argumento, no lo digas, porque fíjate, si yo tengo dos argumentos, y yo digo uno y lo pruebo, y digo el dos y queda medias, la percepción del panel es, no fue un discurso tan bueno, no probó un argumento. El otro, si tú traes solo un argumento, lo pruebas muy bien y lo impactas muy bien, vas, bueno, fue qué excelente análisis a su caso. La percepción cambia bastante, y cambia también los puntos a favor, porque habían huecos lógicos, no había huecos lógicos y tal, ¿no? Por eso es que siempre es bueno tener dos argumentos bien analizados antes que tres. Si ves que ya no hay tiempo para desarrollarlo, es un error que me pasa. Soy la peor persona para decirles esto, pero sí, porque yo siempre lo hago y lo voy a dejar de hacer y lo trato de dejar de hacer. Que es, si por ejemplo yo veo que me quedan 30 segundos y me falta un argumento, es mejor dejarlo, porque después, si lo desarrollas en 30 segundos, le puedes dar una idea a tu baja de cómo extenderte, o no desarrollarlo bien, o de que tú lo tengas que hacer y desconcentrar sobre el otro tipo de material, o hacer un hang case, que es como un caso de vice que luego no va a entrar en la comparativa de altas, o simplemente no probarlo, y que la percepción de tu caso sea mucho mejor. Entonces, no tengan miedo. Si creen que hay una idea muy buena que no probaron, pero si tienen otras ideas muy buenas, tranqui, o sea, es mejor eso a tener 2 ideas y media. Va. Este discurso. Todo lo que hemos visto hasta ahora aplica a PM. Ahora, eso también aplica al otro discurso. La diferencia es que uno tiene que ser más conciso en y tiene que refutar. ¿Qué refuto? Refutaciones estructurales. No refutes impactos, no refutes cositas, no refutes un mecanismo. La refutación estructural, es decir, si él refuta el mecanismo que le haga probar su caso, refuta lo que hace que su caso tenga sentido. Ese es el primer criterio, la refutación estructural. El segundo criterio es refutar lo esencial. Si hay algo que sí me hace daño, que es un impacto, pero hace daño porque que ese impacto sea cierto le pierde persuasividad a que yo saque mi caso, entonces ese también lo refuto. Ahora, no pierdan demasiado tiempo en refutar, porque tienen que argumentar. El Leo argumenta, y si te pasas 3 minutos refutando, tienes 4 minutos para argumentar, y perdiste mucho tiempo, porque igual tienes que dar punto de información, probablemente tu baja, vas a tener que responderle, entonces ya fuiste. Yo creo que no dejas pasar de 2 minutos, máximo, exagerando. Ahora, sé conciso. Tienes que ser conciso. Acá tienes que si tenías 5 mecanismos para prestar un argumento, no tienes que sacarlos, puedes sacar 3, si los puedes probar bien. Porque la calidad es más importante acá, porque tú tienes poquito tiempo para argumentar, porque tienes que refutar también, entonces tienes que tener claro que tienes que probar lo que quieres probar, porque y eso hace que es mejor darle menos tiempo, pero más profundidad. No menos tiempo, sino menos cantidad de posibles análisis y más profundidad a los análisis que tengo. Siguiente, ten súper claro con qué línea argumentativa puedes ganar el debate. Eso es más importante aquí, porque tú tienes un discurso para explicar, para dejar claro cómo vas a ganar. Y ese discurso que tienes que probar eso que quieres ganar. Entonces, ten claro que eso es lo que tienes que probar. Incluso si tienes un argumento, ese argumento analízalo, pruébalo, y así gana.
Porque si tú dejas los argumentos probados a medias, de ahí va a ser un caos. Lo que hay que hacer dice, lidiar con primer gobierno, probar nuevas cosas, tratar de explicar cómo eso entra en tu discurso, etc. Y eso no abarques demasiado. No traigan no más de 2 argumentos en alta OPO, por favor, porque no los van a poder probar. Si pueden probarlos, genial. Si pueden integrar las refutaciones, genial. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Lo ideal es que la gente no pueda. Trae poquitos argumentos. Incluso, por favor, si tú crees que hay un argumento que te estás olvidando como más relevante, da igual que no lo digas. Es mejor que no lo digas a que lo digas a medias, porque pues tratas de abarcar todo, o que digas todo a medias. Porque así lo que generas es que tu caso estuvo bien explicado, bien ponderado, y ahora la baja tiene que ponderarse con un caso bien explicado. No tiene que llenar el hueco del segundo argumento y que tú ya consideras relevante, porque si no, no lo hubieses explicado, si no lo consideras importante dentro del debate. Entonces ya le da una ventaja a tu baja. Eso son el líder. Eso ha sido el taller. Ahí debería haber una PPT de dudas, pero no olvidé de ponerlo. Así que preguntas, pueden hacerlas por el chat. No sé si no se lo van a esperar permisos para que prendan el micro si se puede, o no sé cómo hacerlo yo. Sí, ya les di permisos para que se desmuten si quieren. Si no, pueden hacer una pregunta en el chat. Ok. Entonces, unos segundos, si tienen alguna duda relacionada con este discurso, problemas que hayan tenido, no. Entonces, pues, si no hay preguntas, bueno, creo que muchas personas pueden contactarme, pueden preguntarle a Gonzalo si tienen alguna duda a mi número, y yo les encantaba responder si tienen alguna duda sobre algo que les haya pasado por WhatsApp cuando pueda y tal. Eso ha sido todo.